Hay hombres que creen que el mundo se conquista con ruido, con opiniones lanzadas como flechas, con palabras apuradas, con discursos adornados de ego, pero hay otros, muy pocos, que descubren un secreto más antiguo que los imperios y más profundo que el océano, que quien domina su silencio, domina su mundo, porque el sabio no habla mucho, vibra fuerte. Y esa vibración es la que penetra el alma de los demás sin necesidad de palabras, sin justificaciones, sin gritos, porque el que se conoce no necesita explicar quién es, simplemente lo es, y su sola presencia ya transforma el espacio que habita. Porque el silencio de un sabio incomoda a los inseguros y serena a los conscientes, porque no hay fuerza más poderosa que la de un hombre que puede estar en medio del caos y permanecer en calma, no porque no tenga nada que decir, sino porque lo ha dicho todo con la forma en que mira, camina, respira y vive, y tú puedes ser ese hombre, tú puedes ser esa presencia, pero para lograrlo debes ir hacia adentro, muy dentro, más allá del ruido mental. Más allá de la necesidad de validación, más allá de ese impulso constante de querer ser entendido, porque cuando un hombre necesita ser comprendido todo el tiempo es porque aún no ha comprendido quién es. Y el sabio sabe que su misión no es convencer, es encarnar, y para encarnar un ideal hace falta silencio, no como ausencia de palabras, sino como presencia absoluta, como energía contenida que no estalla, sino que irradia. Y cuando tú entras a un lugar en silencio, observando, sintiendo, escuchando más que hablando, entiendes que ese es el arte de dominar, no imponer, sino influenciar, no manipular, sino resonar, y esa resonancia se cultiva en el silencio, no en el bullicio, y mientras los demás discuten por tener la razón, tú simplemente vives con tal claridad que tu vida se convierte en la respuesta, y ahí es donde el mundo se rinde ante ti, no por miedo, sino por respeto. No porque los hayas vencido, sino porque los has trascendido, y si estás aquí leyendo esto, es porque algo dentro de ti ya intuye ese poder, ese magnetismo del sabio, ese dominio invisible que no se mide en seguidores ni en aplausos, sino en serenidad, en enfoque, en esa paz que llevas contigo a donde vayas y que no depende de nadie más. Y si este mensaje te está tocando el alma, si sientes que este es tu camino, entonces suscríbete a este canal. Porque aquí hablamos a tu esencia, no a tu apariencia, y si este contenido te recuerda quién eres, dale like y comenta qué parte resonó contigo, porque cada palabra aquí fue pensada para ti, no para entretenerte, sino para despertarte. Y tú no estás aquí por casualidad, estás porque estás listo para dejar de hablar tanto y empezar a encarnar tu verdad, y esa verdad se revela cuando eliges el silencio como herramienta de transformación. Y mientras otros publican cada detalle de su vida, tú te conviertes en misterio, no porque escondas algo, sino porque sabes que lo valioso no se grita, se protege, se cultiva, se guarda como un fuego sagrado. Y cuando un hombre guarda silencio no es porque esté vacío, es porque está lleno de propósito, de dirección, de visión, y ese tipo de hombre no necesita prometer nada, porque cumple con su sola presencia. Y ese eres tú cuando eliges no reaccionar, cuando eliges no entrar en conflictos innecesarios, cuando eliges retirarte en lugar de explotar, cuando eliges respirar en lugar de discutir. Porque cada vez que guardas silencio ante una provocación estás entrenando tu alma, y cada vez que eliges responder desde la calma estás dominando tu energía, y un hombre que domina su energía es invencible, no porque no tenga debilidades, sino porque ya no se deja arrastrar por ellas, y si ella no entiende tu silencio, no lo expliques, deja que lo sienta, deja que lo interprete desde su nivel de conciencia, y si te juzgan por no hablar, por no reaccionar, por mantenerte firme y callado, sonríe, porque el sabio no necesita defender su camino ante quienes aún no saben caminar, y tú estás aprendiendo a caminar en paz, sin ruido, sin prisa, sin necesidad de demostrar. Porque sabes que lo que es real no necesita presentación, y tu energía lo dirá todo antes de que abras la boca, y cuando lo entiendas, dejarás de gastar tu voz en convencer y empezarás a usar tu silencio para transformar, y te mirarán raro. Te llamarán distante, frío, arrogante, pero tú sabrás que no es arrogancia, es conciencia, y que tu silencio no es ausencia, es fuerza contenida, y esa fuerza es la que un día moverá montañas sin empujar nada, y cuando otros se desgasten hablando, tú avanzarás en silencio, enfocado, sólido, con la mirada en alto, sin perder tiempo en batallas pequeñas, y cuando llegue el momento de hablar, tus palabras serán pocas, pero cada una pesará como el oro, porque estarán respaldadas por tu coherencia. Y el mundo no necesita más discursos, necesita más ejemplos, más hombres que callen lo superficial para que hablen con su vida, y tú puedes ser ese hombre, el que no necesita gritar para ser escuchado.
el que no necesita aprobación para mantenerse firme, el que no necesita llenar vacíos ajenos porque ya ha llenado el suyo, y ese es el verdadero dominio, dominarse a uno mismo, y desde ahí, dominar el entorno, no con fuerza bruta, sino con presencia ordenada, con mirada tranquila, con respiración consciente, y si este mensaje ha encendido algo en ti, no lo ignores, hazlo tuyo, coméntalo, compártelo, y quédate, porque este canal no es un lugar para entretenerte. Es un templo para despertar al sabio que habita en ti, y cada vez que elijas el silencio como respuesta, estarás diciéndole al mundo, he dejado de ser ruido, ahora soy presencia. Y cuando has entendido que el silencio no es un vacío, sino una fuente, entonces empieza el verdadero camino, ese que no necesita testigos, ese que se recorre en la profundidad de tu alma, cuando ya no buscas conquistar el mundo desde fuera, sino desde dentro, porque el sabio sabe que el dominio que importa es el dominio interior, ese que no se ve pero que se siente, ese que no necesita alardes ni ruido ni medallas, ese que construyes en cada momento en que decides no reaccionar. No explicar, no suplicar, porque entiendes que tu energía es sagrada y no se reparte a cualquiera, y ahí es donde el silencio se vuelve tu aliado más fiel, porque mientras otros se desgastan discutiendo, justificando, explicando quiénes son, tú te dedicas a serlo en la práctica, sin necesidad de validación, sin necesidad de aplausos, y es ahí donde se separan los hombres comunes de los sabios, porque el común habla desde su necesidad, pero el sabio habla desde su calma. Y a veces ni siquiera habla, simplemente actúa, y su sola presencia se vuelve instrucción, y entonces te das cuenta de que lo que más pesa no es la voz, sino el ejemplo, no es el grito, sino la coherencia, y cuando entiendes eso, dejas de tratar de convencer a nadie, porque ya no necesitas ser entendido por los demás, solo necesitas ser verdadero contigo, y ese nivel de verdad no se grita, se sostiene en silencio, y cada vez que eliges ese silencio, eliges también la maestría, porque no hay sabiduría en quien siempre necesita opinar, pero hay poder en quien puede mirar, observar, sentir y esperar, porque el sabio no se apresura, no se altera, no se desespera, sabe que todo llega a su tiempo. Y mientras otros corren, él camina firme, sin distracciones, sin ansiedad, sin necesidad de demostrar nada, porque ya lo ha demostrado todo en la forma en que vive. Y eso es algo que tú también puedes cultivar si te atreves a dejar de hablar tanto de lo que vas a hacer y empiezas a hacerlo, en silencio, con humildad, con constancia, y poco a poco, tu vida se vuelve un testimonio sin palabras. Una fuerza que se nota en la mirada, en el porte, en la actitud, en esa paz que nadie te puede quitar porque no depende de nadie, y ahí es donde empiezas a ver cómo el mundo reacciona diferente ante ti, no porque tú hayas cambiado por fuera, sino porque por dentro ya no estás buscando atención, ya no estás persiguiendo aprobación, ya no estás mendigando cariño, porque entiendes que el verdadero poder está en ser completo por dentro, y eso se cultiva en silencio, en la soledad. En las noches donde nadie te ve pero tú estás ahí, contigo, enfrentando tus sombras, abrazando tus dudas, sanando tus heridas, y ese trabajo no se publica, no se cuenta, no se presume, se vive, y es ese proceso silencioso el que te hace fuerte. No el ruido, no los discursos, no las redes, sino el camino interior, ese que muy pocos están dispuestos a recorrer, porque da miedo mirarse sin distracciones, sin excusas, sin máscaras. Pero tú has llegado hasta aquí porque ya estás listo para dejar de escapar, para dejar de hablar de lo que sientes y empezar a sentirlo de verdad, en silencio, sin juicio, con profundidad, y cuando logras eso, ya no necesitas gritar quién eres. Porque se nota, y ya no necesitas pelear por ser respetado, porque emanas respeto, y eso cambia todo, porque ya no atraes desde el deseo, sino desde la integridad, y eso lo sienten los demás, incluso los que no lo entienden. Incluso los que te llaman distante o frío o raro, porque el sabio no busca agradar, busca vivir en verdad, y la verdad a veces duele, a veces incomoda, a veces te deja solo, pero también te libera, y cuando has probado esa libertad, ya no vuelves atrás, ya no puedes volver a hablar como antes, a reaccionar como antes, porque has conocido el poder del silencio, ese que no calla por miedo, sino que calla por conciencia, porque sabe que no todo merece respuesta. No todo merece energía, no todo merece tu paz, y entonces empiezas a seleccionar a quién le hablas, con quién compartes, donde entregas tu presencia, porque sabes que tu tiempo es valioso y tu energía es oro. Y eso solo lo entiende quien ha trabajado en su silencio, y tú estás haciéndolo, aquí y ahora, al quedarte con estas palabras, al permitirte reflexionar en voz baja, al tomarte el tiempo de escuchar esto no con los oídos, sino con el alma.
Y si este mensaje está resonando en ti, entonces coméntalo, compártelo, suscríbete, no por mí, sino por ti, porque cada palabra que dejas en este espacio es una afirmación de que estás en este camino, en el de la transformación silenciosa, en el del dominio interior, y juntos estamos construyendo una comunidad de hombres y mujeres que no necesitan hablar fuerte para ser escuchados, porque han aprendido a vivir con fuerza interior, y si te quedas, si eliges seguir. Aquí encontrarás más que contenido, encontrarás presencia, dirección, energía, y eso no tiene precio, así que dale like si esto te recordó tu centro, comenta si estas palabras tocaron alguna parte dormida de ti. Y comparte con alguien que también esté listo para dejar el ruido y elegir la paz, porque este es el nuevo liderazgo, el del sabio que domina el mundo sin levantar la voz, sin imponerse, sin gritar. Simplemente viviendo tan en orden consigo mismo que todo a su alrededor se alinea, y eso no es magia, es disciplina, es constancia, es enfoque, y todo eso se cultiva en el silencio, en ese espacio donde el alma crece sin testigos, donde el carácter se forja sin aplausos, y si llegaste hasta aquí, es porque ya lo estás haciendo, así que sigue, no te detengas, el mundo necesita menos ruido y más hombres en calma, menos opiniones y más acciones firmes. Menos gritos y más corazones en paz, y tú puedes ser eso para los demás, pero primero debes serlo para ti, así que cuando sientas que necesitas decir algo para ser visto, recuerda, lo que se dice con desesperación, no se escucha con atención. Pero lo que se vive con verdad, resuena incluso en el silencio más profundo, y esa es la presencia que el sabio cultiva, la que tú ya estás empezando a encarnar, paso a paso, palabra a palabra, silencio a silencio. Y al final, cuando todo el ruido se apaga y solo queda el eco de tus pensamientos, te das cuenta de que el viaje no era hacia el exterior, sino hacia el interior, porque el verdadero dominio, la verdadera fuerza, no radica en lo que tienes, en lo que sabes o en lo que el mundo opina de ti, sino en lo que eres cuando no hay nada ni nadie que te defina. Ahí, en ese vacío de expectativas, encuentras tu verdadero poder, y es un poder que no necesita ser reclamado, porque ya es tuyo, un poder silencioso que se construye no con palabras, sino con acciones sostenidas. Con principios que no necesitan explicación, porque hablas con tu vida, no con tu boca. Y cuando has alcanzado ese nivel de ser, ya no te importa lo que piensen de ti, porque sabes que lo que realmente importa no es la aprobación ajena, sino la paz interna que te da la certeza de que estás viviendo en alineación con lo que eres. Y esa paz es la que emana de ti sin esfuerzo, sin necesidad de demostrarla, porque los sabios no necesitan ser comprendidos, simplemente viven, y al vivir, enseñan, y esa es la enseñanza más profunda, la que no se da con palabras, sino con la propia existencia, con cada lección consciente que haces, con cada instante que permaneces en silencio, con cada respiración que sella tu compromiso con la verdad que llevas dentro. Y es en ese silencio donde todo se encuentra, porque cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro, todo se aclara, las dudas se disipan, y lo que era confuso se convierte en claro como el agua más pura. Y ahí, en ese espacio de claridad, ya no hay espacio para el miedo, para la ansiedad, para el desespero, porque el sabio sabe que todo tiene su momento, todo llega a su tiempo, y si el tiempo aún no es el adecuado, el sabio sabe esperar. Porque la paciencia es la virtud del que ya ha conocido la calma interior, y esa calma es la que lo guía sin necesidad de apresurarse, porque no hay nada que perder cuando ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Así es como el sabio lidera, no con palabras vacías, sino con su ser, con su energía, con su ejemplo. Y tú, querido lector, si has llegado hasta aquí, es porque ya estás entendiendo la lección. El poder no está en la lucha externa, en el ruido, en la competencia. El poder está en la paz, en el silencio, en la calma, en el dominio interior. Y si sientes que esto resuena contigo, entonces no dudes más. Comenta, suscríbete, dale like, porque lo que has leído hoy es un recordatorio de lo que ya sabes en lo profundo de tu ser, el silencio no es ausencia, es presencia. Y tú tienes la capacidad de ser esa presencia, de ser ese líder tranquilo, esa energía imparable que no necesita gritar para ser escuchada, que no necesita palabras para cambiar el mundo. Solo necesitas ser, y al ser, transformas todo lo que te rodea. Así que, si este mensaje ha tocado algo profundo en ti, si estás listo para caminar este camino, suscríbete y acompáñanos, porque juntos vamos a descubrir el verdadero poder, el poder del silencio, el poder del sabio. Y recuerda, lo que no se dice con palabras, se dice con la vida. La vida del sabio, la vida de aquel que ha elegido dominar su mundo sin decir una palabra, pero con cada gesto, con cada acción, con cada elección.
Porque, al final, el verdadero dominio no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos, en lo que somos. Y eso, querido amigo, es lo que el mundo necesita, hombres y mujeres que vivan en silencio, pero que su presencia sea más poderosa que cualquier palabra que puedan pronunciar.